Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. No importa el momento que sea agradable para usted, los suyos y a su alrededor. Suscríbete, activa la campanita, da like, riega la voz. Este es el Meneo de Correa que inicia ahora. Hoy con un tema social, un tema político. Por primera vez en el Meneo tocaremos un tema de política internacional. Presentaré al invitado de inmediato porque en el intro hay cosas que yo quiero que él me responda de inmediato. Con nosotros el politólogo, especialista en derechos humanos, internacionalista, catedrático universitario, muy preparado, Alex García. Un placer, un gusto estar aquí. Ya sé por los views y los likes que es bastante seguido por mucha gente. Así que para mí es un placer. Gracias, Alex. Alex, ¿cómo tú tienes tantas cosas en tu cabeza de tu carrera siendo tan joven? Porque me gusta. Realmente lo que tengo es para responder preguntas. En general trato de aprender para responder cosas esenciales, así que es fácil tenerlo ahí. Mire, la gente que me conoce, todos los que están aquí en el Meneo, que me siguen en Instagram, en X, antiguo Twitter, Facebook y todo, sabe que yo soy anticomunista a carta cabal, antiizquierdista a carta cabal, full. Y donde quiera que yo esté, todas mis fuerzas estarán dirigidas a que la izquierda no sea gobierno ni de una junta de vecinos. Porque viví en una dictadura de izquierda. Y cuando le dije eso a Alex, yo viví en Cuba 2 años, Alex me dijo, Cuba no es de izquierda. Y yo casi le brinco, pero estábamos ante la gente y la violencia nunca es buena consejera. Entonces, él quedó de explicarme de por qué Cuba no es de izquierda. Empecemos por ahí. Vamos a empezar para poner las diferencias de la derecha y de la izquierda. Sí, lo haré. Entonces, yo en general soy profesor, así que si me vuelvo demasiado profesor y estoy explicando demasiado, una pregunta me baja. Bueno, pues en general lo primero que uno tiene que decir es que para hablar de derecha e izquierda vamos a hablar de algo que se llama tipo ideal. Max Weber, un filósofo sociólogo, decía que hay una cosa que se llama tipo ideal. Un tipo ideal es como una categoría que te dice que trata de explicar una realidad, pero que nunca se ata a la realidad. Un tipo ideal es lo que queremos llegar, pero es una herramienta de conocimiento, la llamamos heurística. Es simplemente para yo tratar de comprender una realidad con categorías cerradas, pero la realidad siempre es mayor. Entonces, derecha o izquierda es una categoría cerrada que trata de explicar la realidad. Entonces, primero, ¿cómo surge derecha e izquierda? Vamos un poquito de historia para que lleguemos a la Revolución Francesa. Sí, en la Revolución Francesa sabemos cuando se convocan los estados generales y el rey en el medio quiere decidir qué se va a hacer con el poder. Tiene un grupo. Por simple azar de la historia, tiene un grupo a la derecha que son los que quieren mantener el poder real. La pregunta es qué tanto poder tiene que tener un monarca, ¿no? Los de la derecha quedan siendo los que son conservadores, quieren conservar el poder del monarca y por tanto los privilegios de la monarquía y todos los grupos que estaban alrededor, sobre todo los nobles. Y a la izquierda quedan los revolucionarios, los liberales, aquellos que quieren quitarle poder al rey. Entonces, algo que fue simplemente circunstancial, después se volverá una tendencia política, sabemos después de la revolución, que se extenderá a Estados Unidos y a otros países. Eso como básico. Ahora, yo traje aquí un esquema para poder diferenciar los elementos esenciales de los dos sistemas. Yo no diría que estoy a favor o en contra de otro. Vamos a hacer una herramienta de pensamiento, ¿no? Un ejercicio, y yo voy a poner los elementos esenciales. Por ejemplo, en la economía, la derecha va a hablar del libre mercado, la desregularización y la reducción de los impuestos. O sea, para la derecha es muy importante lo que ellos van a llamar la desregularización del mercado para que cuando bajen los impuestos, la producción aumente. Por el otro lado, la izquierda quiere que el Estado intervenga para regular el mercado y, por tanto, lograr la redistribución de las riquezas en el plano económico. El papel del Estado, la derecha siempre va a hablar de un Estado muy limitado con dos funciones esenciales: garantizar los procesos económicos, por un lado, y por el otro, mantener la seguridad y la justicia. Mientras que la izquierda quiere un Estado mucho más activo que se encargue de la provisión de servicios para la mayor parte de la población. Los otros tres que me faltan, sobre la libertad y la igualdad, mientras la derecha prioriza la libertad individual, cada individuo se refuerza su libertad para que tenga igualdad de oportunidades. Por el otro lado, la izquierda enfatiza la igualdad socioeconómica, es decir, reducir las desigualdades.
El valor cultural, mientras la derecha fundamentalmente está pensando en valores tradicionales y por tanto conservadores, la izquierda busca valores progresistas y un apoyo de los derechos civiles y la diversidad. La política exterior en la derecha es una política fuerte respecto al nacionalismo y trata de ser casi siempre más cerrado, mientras que la izquierda en la cooperación internacional y el sistema multilateral trata de resolver pacíficamente los conflictos. Y ahí vamos a tener algo de Cuba. Y en el medio ambiente, la derecha prioriza el desarrollo económico, aunque no hace mucho énfasis en la regulación ambiental, mientras que la izquierda enfatiza sobre la sostenibilidad actualmente y la política ecológica. Entonces, eso como tipos ideales. Entonces, ¿por qué Cuba tú me dices que no es de izquierda si Cuba centraliza todo el poder en el Estado? Ok. Uno de los elementos esenciales. Un solo partido. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, vamos a empezar por lo que dije que es más fácil, la política exterior. Fíjate que en cuanto a la relación con otros estados, Cuba es fundamentalmente nacionalista, cerrada, no cooperación ni multilateral. El apoyo al multilateralismo cubano es muy bajo. Es uno de los elementos esenciales de la izquierda. No caería en esa categoría. Después, sobre la izquierda, uno de los valores fundamentales en la izquierda, por lo menos actual, es la reducción del sistema de las disparidades sociales a través del sistema económico y el apoyo social. Evidentemente, si uno va a Cuba, hay una horizontalidad en la sociedad, pero en la parte para abajo. Entonces no logra sus fines esenciales, que es utilizar todos los medios con lo que posee el Estado para que haya un desarrollo sistemático y estructural, no solamente del individuo, sino de la colectividad. Estamos claros, ¿vale?, que la igualdad es imposible. Claro que sí, porque no se quiere buscar la igualdad en elementos esenciales, sino en condiciones. Y en eso podemos decir... Pero que eso es imposible. La igualdad de condiciones es que yo asegure que a través de los medios estatales haya mínimos que se aseguren. Y eso es el estado de bienestar. Y los países más conservadores. No es imposible, porque yo lo que digo es, cuando un individuo, pensemos en un país que pudiéramos decir que es más de izquierda, Finlandia, por ejemplo. ¿Qué es lo que tú haces? Que todos los individuos tengan aseguradas 3 cosas: salud, educación y vivienda. Mínimos. Pero si esa persona no quiere ir a la escuela, ya no depende del Estado. Sí, pero ya te digo, tú aseguras los mínimos y de ahí para allá cada individuo se desarrolla. Y fíjate que yo lo vuelvo a decir, yo no creo que la derecha o izquierda sean categorías cerradas. Si uno ve las encuestas o la realidad histórica, todas las personas, pero a excepción, y yo digo, tú puedes tener un individuo que sea radicalmente de izquierda, o tú puedes tener un individuo que sea radicalmente de derecha, pero es imposible, y eso ahí podemos usar la palabra imposible, que eso se vuelva una política extendida en el tiempo, porque no son categorías cerradas. No hay ningún gobierno que haya sido totalmente de derecha en la historia, no ha habido ningún gobierno que sea totalmente de izquierda, porque uno puede pensar en extremos. Por ejemplo, un extremo de izquierda, Stalin era de izquierda impresionante. Sin embargo, muchas de sus acciones fueron de derecha, por ejemplo, con el autoritarismo. O, por ejemplo, con la cierta liberalización del comercio con los otros países soviéticos. Entonces, no fue totalmente de izquierda. O pensemos un extremo de derecha, Hitler, a pesar de ser... Que llegó al gobierno por un partido socialista. Exactamente. Por lo menos sus primeras ideas fueron socialistas. Por lo menos en la implementación en el 33. Pero fíjate que cuando sube al poder, muchas de sus acciones son de bienestar social. O sea, que sería fundamentalmente de izquierda. Y por eso uno puede decir, y los medios de producción también, durante la guerra, él centraliza los medios de producción, los medios de comunicación, o sea, que realmente es muchísimo más de izquierda. Así que yo no me atrevería, o por ejemplo, acercándonos un poco más, uno dice Margaret Thatcher. Es la representante de la derecha europea. Sin embargo, favoreció el estado de bienestar. Es verdad, distinto a Reagan, que tuvo ciertos recortes, pero el estado de bienestar estuvo bastante sustentado durante su gobierno. O más cerca, Giorgia Meloni en Italia, que se supone que es la extrema derecha en Italia, pero fíjate que ahora mismo acaba de presidir la cumbre del G7, o sea que no es tan nacionalista, no es tan ruptura del sistema internacional o multilateral como uno pensaría. Entonces
viendo esta explicación, Alex, no hay derecha ni hay izquierda. Yo creo que la mayor parte de las personas somos ambidestras, ¿no? Estamos dentro del espectro y para algunas cosas podemos ser de derecha, para otras cosas somos de izquierda. Yo estoy seguro que tú que dices que eres totalmente de anti-izquierda, no es así. Porque tú, por ejemplo, porque te he escuchado en muchos casos, tú estás a favor de que las personas en la República Dominicana tengan unos mínimos. Por ejemplo, educación, salud, seguridad. Eso es de izquierda. No el sálvese quien pueda. Y yo creo que en general lo que uno... Pero la derecha tampoco es sálvese quien pueda. No, pero fíjate que la idea esencial, buscando salvar lo bueno de la derecha, es decir, mira, tú tienes que fomentar en las personas la libre determinación, pero también para el libre desarrollo, pero que eso implica muchas cosas. Y eso es verdad. Si tú no tienes ningún incentivo para ser bueno, para esforzarte, para progresar, no lo tienes. Eso no lo ha dicho la historia. Sin embargo, es verdad que hay personas que no están en igualdad de condiciones y por tanto no pueden desarrollarse. Y uno pensaría en el peso que tiene, por ejemplo, la sociedad. Y vamos a poner un ejemplo nuestro. Yo llevo 2 currículums, un currículum de una persona de una universidad X de alto nivel en la República Dominicana y otro currículum de un muchacho que se graduó de una mala universidad y vive en un barrio. Te toca administrar empresas. El peso social, en este sentido, de los prejuicios sociales es muy alto. Entonces tú tienes que lograr, entonces no basta con la libre determinación. No es cierto esa frase que estaba escuchando el otro día que me pareció como súper burda, que dicen tú atraes lo que eres. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay elementos sociales que son determinantes para tú atraer una cosa u otra, porque yo pienso, por ejemplo, en el salario mínimo de algunas personas. Que no es verdad que tú ganas lo que tú quisieras. Yo quisiera ganar 3 millones de pesos al mes, y no es verdad. Y no necesariamente es atado al esfuerzo, porque yo pienso cuánto esfuerzo dedican unos grupos y otros grupos no. Y también hay otro elemento que yo quisiera rescatar, que es la cultura de la pobreza, la sistematización de la pobreza. El aspiracional de las personas no necesariamente está atado a lo que tiene, sino a sus condiciones. Y pongo un ejemplo. Hace unos días yo conocí a una joven que estaba embarazada a los 14 años. Y como que yo me puse a hablar con ella. ¿Cómo tú estás embarazada a los 14 años? Salí embarazada a los 13. Sí, pero estaba con la mamá. Y la mamá salió embarazada de ella a los 14. Y la abuela también. Entonces estaban como 3 generaciones cuyo aspiracional es salir embarazada para que el papá le dé... mantenga, etcétera. Entonces, ese es su aspiración. Se la lleve de la casa, le ponga un cuarto. Y yo le pregunté, ¿y hasta qué curso tú llegaste? Hasta 2º de bachillerato. Ok, bueno, no estaba tan mal, parece que era buena estudiante. ¿Y tu mamá? Ella se quedó en 8º. Y mi abuela no estudió. Entonces hay un aspiracional. Y en ese sentido no basta, quizás es muy reduccionista, decir que basta con el autodeterminación. No en todos los casos. Entonces, ¿por qué Cuba no es de izquierda? Ya lo digo, porque para algunos elementos, o sea, tú dices, si tú quisieras que Cuba, primer elemento que tendría la derecha, la intervención del Estado en la regularización del mercado para redistribuir la riqueza. Primer elemento. Uno que ha ido a Cuba, uno se da cuenta, uno se preguntaría, ¿realmente el Estado cumple esa función de centralizar el mercado o el comercio para redistribuir la riqueza? No me queda tan claro. Puede que sí, puede que no. Segundo, el Estado tiene que ser activo en la provisión de servicios. No me queda tan claro que la población tenga los servicios esenciales cubiertos. Es cierto que hay servicios bastante buenos, ¿no? Como educación, hasta cierto punto salud, realmente, pero no sé si todos los servicios están. Y yo simplemente lo pongo como pregunta para uno evaluar, ¿no? No doy... Yo te digo que nada no están. Ahí no me meto, pero quizás para evaluar. La igualdad socioeconómica para reducir las disparidades. No sé si la población cubana ahora es... Y fíjate que toda sociedad es desigual. República Dominicana, uno de los grandes problemas que tenemos es que no hemos logrado traducir el crecimiento económico que hemos tenido, que es innegable, para reducir las desigualdades. República Dominicana sigue siendo uno de los países más desiguales. Hay un informe hace poco del Banco Mundial que nos dice eso. Mira, nosotros no hemos aprovechado el crecimiento económico para reducir las desigualdades de nuestro país. Tenemos una gran parte de la población que está rezagada. Y un paréntesis a esto, un paréntesis. No es el tema, pero a mí me preocupa mucho eso. Me preocupa la cantidad de personas que están desintegradas del crecimiento social, porque eso no va a crear un problema. O sea, yo puedo tener una persona, el otro día yo estaba por la Enriquillo y fui a la casa de un amigo que está en una torre, y en esa torre que vale el apartamento $350,000, al lado hay como un barrio
que está cubierto de torres. Y tú dices, bueno, hay un apartamento que vale $350,000. ¿Cuánto vale la casa que está al lado? Si salen 2 niños a jugar al parque que está cerca, ¿qué tienen en común los 2 niños? Son como 2 mundos. Y sin embargo pueden estar viviendo uno al lado del otro. O por ejemplo el barrio Claret. No sé si saben dónde está. El barrio Claret es la Churchill con Kennedy, ahí atrás. Es una zona privilegiada del país, pero tú tienes unas casas ahí en condiciones. No, y tú cruzando la Charles Sommer te encuentras con torres. ¿Cómo tú integras a esas personas a la sociedad? ¿Cómo tú lo integras? Es muy difícil. Una persona que gana el salario de 25,000 pesos, ¿cómo se supera? ¿Cómo compra un carro? ¿Cómo compra una casa? Entonces es como subsistencia. Y yo creo que esa desintegración nos va a pasar factura a corto y a largo plazo. O sea, dicho esto, era como uno no puede catalogar, y por eso yo digo, es muy difícil catalogar un sistema como de derecha o izquierda en general. Lo utilizamos como categoría para evaluar. Entonces, bueno, en este aspecto es más de derecha, en este aspecto es más de izquierda, pero como categorías que podemos llamarla artificiales. A mí me gusta mucho una frase de Hannah Arendt que dice: el mayor revolucionario se convertirá en conservador el día siguiente a la revolución. Conservador es conservar lo que tú tienes, tu estructura, tu beneficio. Y en República Dominicana tú te puedes considerar conservador si a ti te beneficia el sistema que existe. O sea, ser conservador es mantener el sistema que te beneficia. Y el día que la República Dominicana se vuelva contrario a tus beneficios, tú te volverás revolucionario. Y revolucionario es simplemente querer cambiar la realidad que existe. ¿Cómo explicamos que ellos digan que son comunistas entonces? Un partido comunista, un solo partido, sí, como la Unión Soviética, que fue su guía hasta que quebró en el 90, 89, 90. Control total de la seguridad, control total de los medios de comunicación, control total del Estado. Ahora se está abriendo un poquito a las MIPYMES, pero es por beneficio, no es porque crean en un libre mercado. Entonces, ¿qué sistema es el cubano? Yo tengo mucho aprecio por Cuba y los cubanos. O sea, mucho aprecio por la persona, por los cubanos. No tengo muy buenas relaciones. Y yo diría que para evaluar Cuba o cualquier otro sistema tendríamos que utilizar lo que se llama la brújula política. ¿Y qué es la brújula política? Es un eje, ¿no? Tiene arriba y abajo arriba dice autoritarismo y abajo libertarismo, ¿no? Que sería el extremo. Tiene la derecha y la izquierda. Y uno puede ir ubicando de acuerdo a categorías dentro de ese espectro que es enorme. Entonces tú dices, mira, yo favorezco tal sistema. Bueno, entonces dentro de esa brújula enorme, tú te ubicarías. Pero lo vuelvo a decir, que tú te identifiques como cualquier cosa no significa que cumplas los parámetros. Pensemos República Dominicana. Nosotros nos catalogamos de acuerdo a la Constitución como un Estado social, democrático y de derecho. 4 elementos esenciales. Y uno dice, ¿realmente eso será real? No. Uno lo que dice, bueno, estamos acercándonos a eso o nos estamos alejando, pero podemos tener categorías bastante aleatorias de cómo nos queremos catalogar. O sea, uno puede pensar en los países de África, por decir una categoría grande, y no hay ningún país que se autodenomine como dictadura. Sin embargo, es la mayoría de las dictaduras. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo evalúo que es una dictadura o no? De acuerdo a los Guinea Ecuatorial tiene 30 y pico de años con el mismo presidente. Por ejemplo, en la mayor parte de los países del centro de África no han tenido elecciones reales en los últimos 30 años, ¿no? Desde los movimientos de liberación. Igual que Cuba. Igual que otros países también de América. Por ejemplo, igual ahora que mismo, Nicaragua. Por ejemplo, pero igual ahí a mí me ayuda mucho un parámetro que es los derechos humanos. Eso a mí me ayuda. Yo preferiría, más que de izquierda o derecha, hablar de libertad y conservadurismo. Me gusta más. ¿Por qué? Porque yo creo que en general deberíamos... hay una frase también que me gusta mucho, que es de Weber, que dice, lo peor que le puede pasar a un ser humano, a un político, es que se ate a sus ideas políticas y no al bienestar de la gente. O sea, yo no creo que derecha o izquierda sea mejor. Yo creo que cualquier sistema que ayude a mejorar las condiciones de la gente y el compromiso con la gente es lo que sería correcto. Y ahí podemos usar los dos elementos. Aunque ese sistema que busque el beneficio de todos, ¿cuál es tu libertad? A ver, la libertad no es absoluta. Y ahí por eso el diálogo. Y ahí yo me voy, quizás tenemos un filósofo muy importante que es Hegel. Y Hegel decía que la realidad mejor se construye desde el diálogo. Es como que, y no es el diálogo como hablar, sino el diálogo como contraposición de ideas. Porque no hay ninguna realidad estática. Lo que yo quiero hoy y lo que yo voy a querer mañana y lo que quiero en un año no es lo mismo.
Entonces tiene que haber la posibilidad de un diálogo. Y por eso la democracia es, me gusta esa frase, es el peor de los sistemas posibles, a excepción de todos los demás. Porque lo que yo puedo querer hoy no es lo que voy a querer mañana. Entonces tenemos que ir dialogándolo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es coartar la libertad? Tenemos que dialogarlo. Porque tú le preguntas a mucha gente hoy si prefiere un Bukele a un presidente como Abinader y mucha gente dirá que sí. Y tú le dices, no, pero mira, hay un estado de excepción que recorta libertades en El Salvador. Sí, pero la gente estaría dispuesta. Entonces, habría que llegar a unos niveles de diálogo en el que tú asegures las libertades, asegures derechos, limitando a veces ciertas libertades. Y no es en colectivo. Yo creo que, o sea, cuando tú dices limitación de las libertades, es a un gran grupo de personas, pero habría que ver qué condiciones, ¿no? Para resguardar esa libertad, porque no es absoluta. Aunque yo estoy, mencionaste a Bukele, yo estoy claro que Bukele, en el próximo periodo, que supuestamente no debe ir, va a sacar las uñas. Para mí Bukele es un dictador. Y está caminando sobre una buena base de popularidad gracias a que ha reducido a niveles ínfimos la violencia y los crímenes de las maras. Y se ha estado hablando de que fue con acuerdo con jefes de las diferentes bandas del M18 y la Mara Salvatrucha. Hizo acuerdo con los jefes para sacarlo del país y que se fuñan los demás. Es un dictadorcito de derecha. Es mi parecer, no tiene nada que ver con lo que piensa Alex. ¿Por qué la izquierda aquí en Latinoamérica, o lo que llamamos izquierda, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son los países más fuertes en cuanto a eso, uno siente que es de izquierda y se nota en los derechos humanos y en la alimentación, en el manejo, en la salida de sus nacionales, se nota tanto la desigualdad en esos tres países que para mí son los tres reyes magos de la izquierda aquí en América Latina. Claro, pero también podemos ver en países de derecha que la gente se está yendo, como Argentina. O sea, yo lo que vuelvo a decir... se está yendo por la izquierda que tenían hasta hace poco, hasta diciembre, claro, que entró Milei. Sí. Es decir, huían de la izquierda. Yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo en Colombia también se está yendo la gente porque hay un gobierno de izquierda. Pero antes se había ido, la migración no ha disminuido en Colombia. Es de los grandes emisores. O de República Dominicana la gente se está yendo. Pero se está yendo, mi familia viaja del 60. Claro. De Venezuela... La gran ola migratoria es de los últimos años. Eso es verdad. Pero te digo, vuelvo a repetirlo, para evaluar ese o cualquier otro sistema es cuánto ese sistema ha ayudado a mejorar realmente, de manera real y sistemática, las condiciones de vida de la persona. Y ahí yo vuelvo a decirlo. Si yo me ato a una ideología por encima de la realidad de las personas, se la impongo. ¿En qué se unen los extremos en la imposición de la realidad? Una extrema derecha como una extrema izquierda se unen cuando no dialogan con la realidad y la imponen. O sea, tú dices, mira, aquí todo el mundo está bien porque yo se lo impongo. O todo el mundo está en las mejores condiciones sociales porque yo se lo impongo. Ahí tenemos un problema. Y eso en cualquier extremo, ¿no? Yo creo que tanto la derecha o la izquierda son los que tienen de común. Pero una cosa que a mí quizás queremos, que debemos rescatar. Y ahí vuelvo a decir, yo prefiero más que derecha e izquierda decir conservadores y liberales. Y, por ejemplo, un liberal debería pensar en a dónde vamos o a dónde queremos llegar con las condiciones que tenemos. Un conservador sería qué debemos mantener para llegar, o sea, porque llegamos aquí, ¿qué debemos mantener para seguir así? Y yo creo que en general cualquier gobierno comprometido con su pueblo tiene que ser liberal en ese sentido. Mira, ¿a dónde nosotros queremos llegar y en qué tenemos que romper? Y pensemos en República Dominicana. Nuestro presidente podemos decir que es centro-izquierda, ¿no? Centro... dentro de estas categorías, ¿no? Centro-izquierda. Pero si quiere hacer un buen gobierno, tiene que ser liberal en decir, mira, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Esto, por aquí que queremos llegar, ¿con qué tenemos que romper? Y ahí yo creo que en general una estructura que nosotros tenemos que mejorar muchísimo es la educación. Pero para lograr una educación de calidad hay elementos que tenemos que romper. Yo, por ejemplo, ahora que estamos viendo un caso lamentable de las violaciones o las supuestas violaciones, ¿no? Las denuncias de violación de unas niñas, uno se pregunta, espérate, pero si uno nunca puede cargar el dado a la víctima, ¿no? La víctima siempre es víctima. Pero si nosotros, yo creo que el mayor problema que nosotros tenemos es que de nuestros fallos no aprendemos. ¿Qué medida vamos a tomar para que eso no se repita? O sea, ya se quedó como un caso, la persona irá o presa o no, no sabemos, pero en caso de que sea detenido, ok, pero ya se quedó ahí. ¿Qué hacemos para que no vuelva a ocurrir? Pensemos en la explosión que tuvimos en San Cristóbal. No aprendimos. O sea, ¿qué hemos hecho? Y no ha pasado nada con pero eso. ¿qué hemos hecho para que no se vuelva a repetir? O sea, pasó un accidente,
Murieron personas, lo lamentamos, 3 días en la prensa, pero no avanzamos. Y yo pienso, yo recuerdo la primera vez que yo fui a Estados Unidos que vi las alarmas de incendio en Nueva York. Yo era un niño también, yo era muy pequeño, tenía como 5 años porque se activó la alarma. Y uno ve la historia, fue simplemente ellos tuvieron un incendio en 3 edificios y dijeron, bueno, a partir de ahora todos los edificios tienen que tener alarma. Y ya, o sea, aprendieron de un elemento, de una realidad lamentable y mejoraron. Entonces, claro, yo apostaría por un Estado en ese sentido liberal que tuviera la capacidad de ver a dónde llegamos. Estamos aquí, sí, pero no queremos seguir aquí. ¿Qué hacemos para romper? Y un último ejemplo, los accidentes de tránsito. Yo no creo que son accidentes de tránsito. En la mayor parte del caso son imprudencias. Hemos aprendido. Se quedó un accidente. No hay régimen de consecuencias. Se quedó un accidente. Esa la gente dice, mira, hubo un accidente. Claro, pero un camión que se metió en vía contraria de noche sin luz no es un accidente. Y yo pienso en la autopista Duarte, por decir una autocrítica. Cuando uno pasa el 9 de la autopista Duarte, hay 2 cosas. Primero, hay unas isletas que son para que la gente se mate, porque no están señalizadas. Pero después que tú pasas a la derecha, en la noche, parquean las colas de los camiones, que no están señalizadas. Una persona pasa por ahí y se mata, eso fue un accidente. Y tú dices, ¿realmente es un accidente? La cola no debió estar ahí, la cola del camión no debió estar ahí. O sea, y si estaba ahí, debió estar señalizado toda la zona. Pero eso es un parqueo. O sea, yo puedo hacer... Un día a alguien se le quedó, pero si todos los días pasa, porque la gente lo toma de parqueo. Y tú dices, bueno, ¿qué ha hecho nuestro Estado para que el día, porque se han matado personas, no se vuelva a matar una persona? El problema es que si se intenta algo, los camioneros te bloquean una carretera, te paran medio país. ¿Por qué la izquierda de República Dominicana, gracias a Dios, no ha llegado aparte? Yo creo que nosotros somos una sociedad increíblemente conservadora. Somos una sociedad, no sé si decir conservadora, pero de tendencia conservadora y doble moral. Vamos a decirlo así. Y la historia reciente dominicana nos ha mostrado qué consecuencias tiene cualquier idea liberal. Y nosotros tenemos una generación, la primera generación que uno puede pensar que está libre de un sistema cuasi dictatorial o de dicta blanda es del 96 para acá. O sea, una generación relativamente corta. O sea, después del último gobierno de Balaguer. O sea, si bien es cierto que los últimos 10 años fueron menos represivos que los anteriores, es verdad que fueron menos represivos que los 12 años, pero siguió habiendo represión. ¿Tú crees? Sí, siguió habiendo represión. ¿En qué gobierno se desapareció Narcisazo? Sí, pues fue un caso. Claro, pero podemos sacar. Si uno va al Museo de la Resistencia, eso es una cosa muy buena. Hay una Narcisazo, perdón, para que no se crea que uno lo está minimizando. El profesor Narciso González, padre de mis amigos Ernesto, de Rina, de Jenny, del difunto Amauris, esposo de la profesora Altagracia. Vivía cerca de mi casa. Incluso yo participé en vigilias en la casa de la familia González cuando desapareció en mayo del 96. Cuando dije que fue un caso, no era minimizándolo, sino no era algo que sucedía cada rato como los 12 años. Okay. La familia Ernesto, el profesor Narciso González era amigo, yo soy amigo de sus hijos. Comí mucho en su casa cuando vivían en San Carlos, en la 27 de febrero. Y somos amigos todavía en este momento. Porque se vio feo. Claro. Se sintió feo de que, claro, fue un solo caso. A mí me ayuda mucho ir al Museo de la Resistencia y hay una placa de desaparecidos. Y hay 5,000 personas. Y ahí están incluidos los 12 años y los 10 años. Entonces tú dices, mira, yo no soy utilitarista en ese sentido. Yo creo que no lo quiero poner en números porque no me lo sé exacto, pero yo creo que cuando el Estado es capaz de desaparecer uno, ya perdió su función como Estado. Yo siempre, y fíjate que yo tuve una discusión hace unos días con alguien sobre si yo estoy de acuerdo con la pena de muerte o no. Yo pudiera estar de acuerdo con la pena de muerte. Lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es con la violación al debido proceso. O sea, si tú dices, mira, yo cumplí tales normas, un debido proceso, no, en el cual garantizo los derechos y libertades de las personas, y se llegó al veredicto de que su crimen es tan grave o es una persona que no puede no puede readaptarse a la sociedad, yo pudiera discutirlo. Lo que yo nunca voy a discutir es la falta del debido proceso. Porque quizás, y yo no estoy hablando de individuos, que ahora mismo yo salga y mate a una persona es una cosa, pero que el Estado lo vuelva de manera sistemática es otra.
Y lo otro es, yo puedo entender acciones, pero no la puedo justificar. Tú me dices, ¿Balaguer fue un elemento entendible dentro de su tiempo? Sí, yo lo entiendo. Sí. Ahora, justificarlo sería que yo estaría diciendo que se puede o se debería repetir. No, repetir no, pero estemos claros. Entendemos su contexto. La izquierda estaba atracando bancos, secuestrando gente, venía armada. Lamentablemente el Estado, y yo no soy balaguerista ni cerca, el Estado no podía sentarse y decir, bueno, ellos están haciendo su revolución, porque esa época, recordemos que uno de los pocos países que no hubo guerrilla en Centroamérica fue aquí. Sí, sí. Hubo guerrillas en El Salvador, Sí. en Nicaragua, en Colombia, habían 3. Estaba el ELN, estaba el M-19. 4 había en Colombia, sí. Y el otro, el de tiro fijo. Sí, había 4. Yo no recuerdo todos los nombres, pero yo creo que eran 4. Estaba el de tiro fijo, Sí, sí, sí. que era el más famoso, ya no se me olvida, que lamentablemente fueron perdonados todos y andan por ahí. Eso es otro Andan tema por de ahí discusión. como si nada. Vimos el Farabundo Martí. Sí. Vimos el Tupac Amaru, los Tupamaros. Sí. Es decir, y aquí, lamentablemente para los familiares de esa gente, de los Camaños y ese grupo, que vino en 74, perdieron la vida mucha gente buena, pero Balaguer tuvo que responder con lo que tenía. Claro. Ya te digo, yo no me quiero meter ahí. Yo lo puedo entender. O sea, yo puedo entender las condiciones en las que se dio, lo que no lo puedo justificar. Yo digo, mira, dentro de esas condiciones, un pensamiento bastante maquiavélico es entendible. Yo no me quiero meter ahí. Lo que yo no me atrevería a justificarlo. O sea, yo todavía me cuesta que tengamos monumentos con el nombre de Balaguer. Me cuesta. Porque eso es, ya te digo, yo puedo entender unas condiciones históricas en las que se da una política. La puedo entender. La puedo estudiar históricamente, pero no la puedo justificar. Pero sí monumentos con los nombres de gente que vinieron a liberar al país, matando también dominicanos. Ya, yo te digo, si a mí me preguntan qué implica un monumento, yo utilizaría 2 categorías: ideales y acciones. En esos 2. Y para cualquiera, ya sea Balaguer o sea Camaño, yo evaluaría los dos elementos. Y yo diría, para esa persona que yo quiero exaltar, porque se supone que es lo que yo quiero decirle a las nuevas generaciones, que yo quiero que ese sea el procedimiento de acción, yo pensaría, yo quiero que el procedimiento de acción sea a través de la violencia, de las armas, de matar, no. Y una cosa es que yo tenga una historia en un museo, otra cosa que le haga un monumento. Y eso, yo te digo, lo aplicaría a cualquier individuo. ¿Cuál de los 2 Camaños? ¿El del inicio de su carrera militar o el del final? Para cualquier categoría, incluyendo a, ya te digo, yo vería el de Palmasola. Yo diría ideales, si pienso en Camaño, yo vería ideales y acciones. Y vuelvo a repetirlo, para mí la línea esencial para cualquier discusión es los derechos humanos. Su accionar favoreció, retrocedió, implicó, quitó, dio derechos humanos, y ahí evaluamos. Estamos claros que si hubiese triunfado las guerrillas de esa época, no estuviéramos hablando tú y yo aquí. No sabemos. Eso es causalismo histórico, no sabemos. No, porque Cuba triunfó. Claro, pero. Y mira lo que pasó. Pero en Nicaragua histórico. En Nicaragua triunfó el sandinismo y mira cómo está. Pero ahí no sabemos. Lo que yo puedo decir es de lo que pasó que podemos aprender y rescatar. Y ahí es lo que decía hace un momento. De lo que pasó, ¿qué aprendimos para que no se repita o para que hayamos tomado la experiencia para pasar al siguiente nivel? Yo no estoy tan seguro. Es verdad que nuestra democracia ha mejorado mucho del 96 para acá, es verdad. Pero yo no estoy seguro que nosotros hemos extraído totalmente los beneficios de la guerra civil. O sea, todo lo que nos dejó la guerra civil yo no creo que lo hemos extraído. Para beneficio y crecimiento de la sociedad, ¿no? Para no repetir cosas, para superar elementos. Por ejemplo, tú dices, la dictadura nosotros no la hemos superado. No, todavía hay gente que dice que se falta un Trujillo. Entonces, claro, no lo hemos superado. Entonces, ¿qué aprendimos de nuestros elementos? Y yo diferenciaría. A mí no me gusta la palabra país desarrollado y país no desarrollado. A mí me gusta utilizar categorías de ciudadanía en desarrollo y ciudadanía no en desarrollo. Y la ciudadanía en desarrollo es eso, una capacidad ciudadana de asumir su realidad y responder a su realidad. O sea,
nosotros, por ejemplo, pensamos en los hoyos de la calle, por decirte algo. La gente siempre está pidiéndole al presidente, somos un país presidencialista, pero no ponemos los medios adecuados para que eso se tape. O sea, ¿cuántas juntas de vecinos van a donde el alcalde? ¿Cuántas juntas? No sé si me explico. Entonces, yo creo que no existe una ciudadanía en nuestro país, una ciudadanía en desarrollo, y eso nos seguirá pasando factura en el presente, en el futuro, sin importar la ideología que está en el poder. ¿Por qué la Unión Soviética fracasó? Por la economía. O sea, ahí en general tú puedes tener muy buenos ideales, pero si tu economía no funciona, te irá mal. Y eso cualquier ideología, de derecha o de izquierda. Pensemos quizás en Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro es un ejemplo bastante rescatable de que cuando la economía va mal, la ideología a la gente le importa muy poco. Sí, a menos que se mantenga por represión. O sea, la gente la puede mantener por represión, pero si la economía va mal, la gente está dispuesta a hacer cosas bastante fuertes si la represión se lo permite. ¿Cómo hay países que todavía siguen creyendo en el marxismo, viendo que Rusia, que empezó como país y terminó invadiendo diferentes repúblicas de la zona para convertirse en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en base a represión? Stalin mató más ciudadanos de esos países que Hitler a los judíos. Sí. ¿Cómo es que hay gente que sigue creyendo en el marxismo? O China, por ejemplo. O China. Porque si tú, por dos razones. Si tú lees el manifiesto comunista, yo siempre lo digo a mis estudiantes, si tú lees el manifiesto comunista, cualquier persona socialmente responsable creería en él. O sea, si tú lees el manifiesto, si tú eres socialmente responsable, o sea, si a ti te interesa lo que pasa en tu país, te interesan los otros grupos sociales y no eres un privilegiado, tú quisieras que eso ocurriera. Ahora, el problema es cuando eso se traduce a la realidad, ¿no? El comunismo histórico o el socialismo histórico, no el comunismo, el socialismo histórico, que se traduce en lo que estamos denunciando. Cuando el Estado adquiere los medios de producción, lo utiliza para beneficio de la gente o para beneficio del mismo grupo, que sería lo mismo que ocurría dentro del capitalismo. Es por eso, ¿no? Y yo creo que en general, si yo logro adoctrinar a las personas, pero en esos países, yo no sé si es que la gente cree en eso o a la gente se lo obliga a vivir bajo ese sistema. O sea, me costaría pensar mucho que las personas en algún país, un país X de África, ¿no?, que está viviendo bajo un sistema comunista, la gente en sí lo elija. La gente no tiene opción. Igual que en Nicaragua. La gente quizás no tiene opción. Entonces, yo no sé si que la gente sigue creyendo o a la gente se le sigue imponiendo. Creo que es más la segunda que la primera. Igual el caso de Nicaragua. Yo sé que tuvo tu condición de catedrático y eso, pero estamos claros que si en Venezuela hubiesen elecciones abiertas, sin coartar libertades, yo estoy seguro que Maduro no le gana a nadie. Pasa igual en Nicaragua, que de 10 precandidatos a la presidencia, 7 cayeron presos y 3 huyeron. Por eso tenemos que luchar por la democracia. O sea, nosotros en República Dominicana no entendemos lo que nos costó la democracia y las implicaciones de la democracia. No es una democracia perfecta, pero es una democracia estable. Y es verdad, tú dices, bueno, en las elecciones hay denuncia de compra de votos, de todo eso que está ahí, que tenemos que mejorarlo, pero realmente hemos mejorado. Y por eso vuelvo a decirlo. A mí me interesan muy poco las categorías nominativas, si es de derecha o izquierda. A ver cómo yo traduzco eso en el bienestar de la gente. Y si es de derecha o de izquierda. Y por eso yo criticaría un poco a Bolsonaro, ¿no? Uno ve los números económicos, ¿no? O cómo mejoró la condición de vida de los brasileños durante Bolsonaro y no fue muy positiva. Y tú dices, bueno, y era de derecha, de ultraderecha, y no lo mejoró. Entonces, yo lo pondría en la misma categoría de cualquier gobernante de izquierda que utilice la represión o lo demás para mantenerse en el poder. Y la ideología, esa frase me gusta, eso es de Marx, ¿no? Hablando a propósito de Marx, la ideología en muchos casos oculta la realidad. Y la gente está dispuesta a creer lo que se le pinte bonito. Y eso es para cualquier cosa. La capacidad crítica, y yo pienso en los dominicanos en general, nuestra capacidad crítica es muy básica. Y a la gente basta con que tú le vendas cualquier cosita y te lo va a creer. Una gran parte de la población no. Y si así mismo como no puede cambiar el país tal, si su población no cambia, autocrítica dominicana, yo no creo que mejoraremos muchísimo si no mejoramos la capacidad crítica de nuestra población. Las Coreas. Una comunista, sí, otra capitalista. ¿Por qué a la comunista le va mal y a la capitalista le va bien? Habrá que ver quién apoya
a quién está detrás de la no comunista, por ejemplo, el apoyo, y vamos al imperialismo del siglo XXI, o sea, todavía tenemos un tipo de imperialismo, ¿no? Un imperialismo quizás ya no bipolar, pero tenemos un tipo de imperialismo. Uno se pregunta, para que una economía tal funcione, ¿quién le patrocina detrás ese crecimiento? Y uno puede pensar que en las Coreas no se desarrollaron de manera aislada, ¿no? Hay unos grupos económicos, políticos, internacionales que han apoyado el desarrollo de uno o otro. Por ejemplo, Taiwán, por decir algo, ¿no? Entonces, no es solamente qué hizo Corea para desarrollarse por sí misma, sino quién apoyó el desarrollo de cada una de las Coreas. Y fíjate que para mí las Coreas, uno estudia la historia de la división de las Coreas y son de esos momentos de la historia que tú dices cuando la ideología está por encima de las personas. Exactamente eso. O sea, como tú por una ideología vas a dividir a un pueblo, vas a dividir a naciones. Y ahora yo le preguntaría, vuelvo a la misma pregunta, si yo le preguntara a los nor- o surcoreanos en general, sin represión, como tú acabas de decir, y sin coacción, ¿qué quisieran? Yo no estoy tan seguro que se mantuviera la división actual, o por lo menos no el status quo. Lo del Norcorea corrieran a Surcorea como pasó en Alemania. Por lo menos. No estoy tan seguro de que se mantendría el status quo actual. Habría que ver, pero creo que cambiaría bastante el status quo. En Alemania, cuando se cayó el muro de Berlín en el 89, ¿no? Sí, en el 89. En el 89, la gente no corrió para Alemania del Este. Uh-huh. Claro, y ahí lo vuelvo a decir, aún no tendría que ver, es que no me atrevo a dar ese veredicto, pero en general pareciera que a la gente le interesa muchísimo más su bienestar general, económico, social, político, en general, que las ideologías. Y la gente no fue de una parte de Alemania a otra parte de Alemania porque le interesara más u otra ideología, sino porque las condiciones de vida eran mejor. Sí, porque estemos claros. Se va a oír feo esto que voy a decir, hasta egoísta. Por mi bienestar yo lo veo por encima de la generalidad. Es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow, no se la conoce, que es la pirámide de necesidades. ¿Qué somos capaces de hacer de acuerdo a qué cosa tenemos, no? Y cuando tú tienes unas necesidades básicas insatisfechas, tú no le puedes pedir a la persona que piensen en el ideal de Marx, ¿no? Y por eso quizás cuando tú quieres mantener un sistema social o ideológico, lo primero que tú haces es mantener la población en ese sistema básico de pensamiento. Bueno, tú lo habrás escuchado, ¿no? La alegoría, ¿no? La fábula de Owen, la granja, ¿no? Uh-huh. La granja dice, bueno, para que tú mantengas a las personas sin que piensen mucho, tú tienes que hacer que la mayor parte de su tiempo lo consuman en buscar lo básico, en salir a buscar la comida, en salir a buscar en general, yo creo. Y cuando tú mantienes a esas personas en ese sistema, en la peleadera de la subsistencia, tú no le permites a la persona quizás al nivel superior. Y uno piensa, vuelvo a pensar en mi país, en la República Dominicana, hay una cosa que se llaman derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Ningún ser humano ni ninguna sociedad es saciable. No es saciable. Lo que nosotros queremos hoy, cuando lo tengamos, vamos a querer lo siguiente. Y lo que queremos es lo siguiente. Y uno no puede pensar que vamos a llegar es la utopía, ¿no? La utopía nunca se va a alcanzar. Ni la utopía de derecha ni la utopía de izquierda. Eso nunca se va a alcanzar. La gente siempre quiere más y eso está bien. Porque de acuerdo, o sea, por ejemplo, nosotros hace 10 años queríamos que tuviéramos luz, ahora la luz no se va, pero la gente quiere que la luz, qué sé yo, y después la gente querrá paneles solares, cuando tengamos paneles solares, querrán energía nuclear, lo que sea. ¿Qué es lo importante en todo sistema? Que en cada categoría temporal tengamos la capacidad de tener incidencia. Que la mayoría, que nunca será la totalidad, tenga incidencia en el estilo de vida que se le va a imponer. Yo creo que esa es la clave. Y la gente no creo que en general actúe por ideología. Yo pienso en la historia del PRD. El PRD fue, por muchos años, desde los 70 hasta los 90, una ideología súper fuerte. Ahora se cambió. Yo no sé si las ideologías fuertes del PRD la traduce el PRM o si la gente vota todavía por las ideologías del PRD clásico o el reformista. Uno piensa en el reformista de los 70s, el reformista de los 80s, no tanto de los 90, pero de los 80. Y tú dices, ¿cómo es posible que una ideología tan fuerte desaparezca? Bueno, pues Balaguer se lo llevará tú, para el egoísmo por eso, porque la gente, del caudillo. Así es, pero la gente votó por el PLD con gusto. Y más de una vez. O sea que la gente no votó tanto por la ideología como por su bienestar, ¿no? ¿Qué nos espera como sociedad? ¿Dominicana o mundial? Mundial. Porque ya el mundo es un barrio. Sí. Un cambio de paradigma, lo que es bueno.
O sea, nosotros no estamos, me gusta esa frase, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y realmente tenemos una disociación increíble entre lo que nosotros hemos sido y aprendido y lo que somos. O sea, la sociedad es tan cambiante que nosotros no sabemos. Yo creo que lo dividiría en tres. A nivel internacional, a mí me preocupa mucho la reorganización del derecho internacional. O sea, es evidente que la comunidad internacional como la tenemos ahora no funciona. Vemos lo que está ocurriendo en Israel, por ejemplo, entre Israel y Palestina, y Hamás en Palestina, y el derecho internacional no ha logrado resolver ese problema. No hemos logrado tener los mecanismos necesarios para resolver lo que está ocurriendo en otras guerras. Uno ve la de Ucrania y Rusia, pero por ejemplo la guerra de Sudán, es una guerra todavía mucho más sangrienta. Lo que está ocurriendo en Yemen, es una cosa increíble, ¿no? Yemen, que después de la unión de las dos Yemen, sí, no ha habido forma de estar tranquilo. No ha habido modo en el que se pongan de acuerdo a los mínimos. Y quizás en Haití ahora está mejorando la cosa, pero uno está piensa, mejorando. Está mejorando políticamente. Habrá que traducir ahora ese poder político en un poder fáctico. Pero políticamente hay un primer consenso. Y uno puede decir, mira, estamos de acuerdo que el poder fáctico todavía no ha llegado, pero el poder político está mucho más articulado. Hubo un embajador, un diplomático haitiano que dijo, para que 3 haitianos se pongan de acuerdo tienen que morirse. Está muy fuerte esa frase, pero yo creo que no. Yo creo que las condiciones, y vuelvo a poner la pirámide de Maslow, la diferencia entre nosotros y Haití en ese aspecto, yo sé que tenemos mucha diferencia, es que no hemos tenido una clase política que en los momentos determinantes ha podido ponerse de acuerdo en mínimos. Mira, por lo menos que si tú piensas en la postdictadura y el Consejo de Estado eran representantes de los 5 sectores más importantes, la iglesia, los empresarios. Y bueno, por lo menos en esto hemos ponernos de acuerdo. Y tú no puedes pensar también en el 94 y demás. Eso Haití no lo ha tenido. Pero cuando el Estado entra en sistema de anarquía, la gente hace literal lo que le da la gana y ponerse de acuerdo es muy difícil porque la gente está en subsistencia. Y yo no creo que sea porque el haitiano es así, yo creo que es el ser humano que es así. Si nosotros viviéramos en las mismas condiciones, estuviéramos. Entonces, ¿qué nos corresponderá? Yo el otro día estaba en un país y escuché a alguien que nos estaba diciendo ¿cómo es posible que los dominicanos se entiendan? ¿No? Así, un tipo de comentario bastante racista, ¿no? Y xenófobo, porque los dominicanos nada más piensan en romo y nada más piensan en baile y lo demás. Yo dije, mira, realmente nosotros hemos llegado a ponernos de acuerdo consensos por los intereses. Y ya. O sea, por los intereses. No es porque seamos buenos, porque seamos intrínsecamente gente, porque nuestros intereses y nuestras condiciones no lo da. Yo creo que cuando Haití, la gente pueda tener las condiciones para que sus intereses sean escuchados, lo logrará. Pero volviendo a lo internacional, yo creo que la comunidad internacional, tenemos un sistema internacional que tiene que readaptarse a la nueva realidad, al nuevo contexto, a la nueva tecnología. Tenemos una América que está dividida innecesariamente. O sea, tenemos una lucha ideológica sin necesidad, porque tenemos los mismos retos y los mismos problemas y no nos podemos poner de acuerdo en mínimos. Y a nuestro país, 2 retos importantes, yo creo. Traducir nuestro crecimiento en un sistema real de crecimiento integral de las personas, o sea, que el crecimiento económico se traduzca a un desarrollo real de las personas y después que podamos confiar en lo que realmente somos sin la crítica. ¿Qué es eso? Tú oyes que la gente siempre dice, aquí es el país donde más tapones se hace. Y tú le preguntas, ¿tú has ido a México? No, ¿tú has ido a tal? No, no ha ido. Entonces, confiar en que nosotros estamos mal, pero no estamos tan mal. Y eso yo creo que es una actitud importante para el desarrollo. Y eso es incluso una actitud psicológica. Si tú siempre estás viendo lo malo que tú eres y lo malo que te pasa, tú no te puedes desarrollar. Y yo creo que eso es un elemento psicológico importantísimo para que las sociedades se desarrollen. Porque hay una sociedad que diga, mira, nosotros estamos avanzando. Y eso mueve a las personas a un tipo de acción. Y el pesimismo, me parece, el pesimismo social, es lo peor que nos puede pasar como país. Y eso hay que enfrentarlo. ¿Cómo? No sé. Para ir cerrando, sí. Últimamente hemos visto que como que se está, digamos que son los liberales o los progresistas, como borrar las fronteras, como el derecho a migración. El migrante no molesta, hay que ayudarlo y eso. ¿Crees que, a mi punto de vista, es peligroso lo que está pasando? ¿Cómo ves tú lo que está pasando en España con la migración ilegal, en Alemania?
Francia, Italia y República Dominicana tenemos nuestro problema privado propio. En cuanto a eso de que entre todo el que quiera y démonos todo lo que quiera y eso es derechos humanos. Antes de irme para la historia, que la historia es muy importante en ese sentido, hay que decir, para que la migración sea positiva tiene que tener dos elementos, o para que la gente lo perciba como positivo, tiene que haber dos elementos: la integración económica y la integración social. O sea, la gente, si tú tienes unos migrantes que no se integran a tu sistema productivo para darte más dinero o ganancias, la gente los rechaza. Y si tú tienes un grupo que es socialmente incompatible, no me gusta la palabra incompatible, pero demasiado distinto, la gente los rechaza. Y yo quería, el otro día yo doy una clase en el Ministerio de Defensa, que se llama ahora la Universidad de la Defensa para los militares, que se llama Movilidad Humana. Y uno se da cuenta que la migración no siempre fue un problema. Hasta los años 90, la migración no fue un problema. O sea, la mayor parte de la migración era al revés, era de europeos, de europeos a Asia, Europa, América. Y la migración no fue un problema. Las leyes migratorias no eran un problema. Ahora es al revés. Ahora de los países periféricos están yendo a los países centrales y la migración se vuelve un problema porque es un fenómeno económico. Y además los medios de comunicación, sabemos, los medios de transporte tienen un efecto de atracción y además facilitan los procesos. Y yo lo que diría, el gran problema que tenemos es en las disparidades económicas y en los problemas de por qué la gente se va de su país, ¿no? ¿Qué hace que la gente salga? Hay problemas estructurales, pero hay un problema económico y el efecto de atracción. ¿Qué pasa en España? España llegó al tope en el que ya eso no se da. Ya tú no tienes unos migrantes que se puedan integrar a tu proceso económico. Y hay un grupo de migrantes que no se pueden integrar socialmente. ¿Por qué? Tiene conflicto. Porque la economía no es infinita. Hay un punto, hay una media, ¿no?, entre la oferta y la demanda y la producción. La producción tiene un tope. O sea, cuando tú llegues a ese punto, tú tienes gente parada. Y el problema será cuando empiezan a parar, a tener parados a los españoles. Entonces ya tenemos un problema. Entonces la economía no es infinita. Mientras eso no se llega, estamos bien. Cuando llegamos ahí, tenemos problemas. Y después la integración social. ¿Qué pasa cuando yo tengo un migrante, por decir algo, de la religión suní, para no decir, la religión suní, que no se me integra, que no tiene la capacidad general no tiene el deseo de integrarse culturalmente? Ahí tenemos un problema. Entonces yo creo que en general, igual para la República Dominicana, mientras tú tengas, aunque eso tiene un problema ideológico también detrás, mientras el migrante X se integra económica y socialmente, no tenemos mucho problema. Cuando tenemos una de esas dos cosas que falla, tenemos un problema. Y a nivel mundial, yo estoy siempre de acuerdo con la regulación migratoria. O sea, tiene que existir la regularización, 3 procesos: que la migración sea legal, ordenada y bajo ciertos criterios de derechos humanos. Ahora, lo que tú tienes que asegurar es que durante tu proceso migratorio tú no violes los principios básicos de las personas, ¿no? Porque es lo mismo que yo desearía, y aquí pongo el tema dominico-haitiano en general, pero yo pediría, el 20% de nuestra población está fuera del país, ¿no? Más de 2 millones de dominicanos. Si yo quisiera para cualquier ciudadano del mundo el tratamiento que yo quisiera para mis ciudadanos. Eso no significa que un dominicano que se fue por la vuelta no vaya a ser deportado. Si no cumple con los requisitos, tiene que ser deportado. Ahora, yo no lo puedo meter en un furgón con 30 gente sin comida 3 días. No puedo. Entonces, yo estoy siempre de acuerdo con que ese dominicano que se fue de manera irregular sea devuelto bajo las leyes migratorias, pero en unas condiciones que respeten sus derechos. Y que el país no sea cómplice de estar llorando. Si usted está ilegal, está ilegal. Sí, yo estoy de acuerdo. Irregular. Me gusta más la palabra irregular que ilegal. Irregular, porque el proceso migratorio puede cambiar y la ilegalidad no. Pero fíjate que yo creo en general que nosotros no, a ver cómo lo digo bonito, nosotros no tenemos la intención real de frenar la migración. No tenemos la intención real. Ni a macro, ni a micro, ni a submicro. No tenemos la intención. Mientras estemos solamente agarrando ilegales y no agarrando a los empresarios que los traen. No tenemos la intención real porque realmente nos beneficiamos del doble discurso, ¿no? Nos beneficiamos. Y yo estoy hablando de toda la sociedad. O sea, yo ojalá nos regularicemos, porque a una persona regular hay cosas que tú le tienes que asegurar. Que si no está regular, no tienes que darle, por pensar seguro, seguridad social. Y por eso hay un limbo que no se quiere solucionar. Porque realmente habría medios bastante ágiles para lograrlo. Pero no estoy seguro, habría que analizar eso, a lo mejor sí, que nosotros tenemos la intención real, y en todos los sectores, estoy hablando del sector económico, de cualquier sector, que nosotros, pero mientras tanto tenemos un grupo que se puede vulnerabilizar, y ahí está mi preocupación.
Interminable las discusiones de derecha, izquierda, derechos. No hablamos de la Agenda 2030 porque ese es un tema delicado. Otro día me invitas. Ese es un tema. Tiene que ser con un vinito para poder echarle agua al vino. Acuérdate que yo estudié teología, así que estaría excelente. ¿Tú estudiaste teología? Estudié teología. ¿Tú ibas a ser padre? Yo estudié filosofía y después estudié teología porque yo era de los jesuitas. Yo fui jesuita. Así que sí. Alex, gracias. Un placer. Este fue el meneo de Correa del día de hoy. Suscríbete, activa la campanita, dale like, riega la voz. No todo es chelcha. Hay que pensar. Bye, bye.